Buenos días, jóvenes de séptimo nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes este nuevo material en el que ya vamos a dejar de hacer operaciones por unos días y vamos a hablar de algunos otros conceptos necesarios para introducir ya lo que es la última operación básica, y vamos a empezar con lo que son números primos y números compuestos. Vamos a empezar diciendo que un número primo es aquel que solo se puede dividir entre 1 y sí mismo. Solo se dividen entre 1 y sí mismos. Los números compuestos se dividen entre 1, sí mismos y otros números. Aquí valdría la pena recordar que cuando hablamos de división, hablamos de una división exacta. O sea, que no me va a dar decimales ni que va a sobrar nada. Entonces empecemos a ver los números del 0 en adelante. Bueno, el 0 no lo vamos a utilizar. El 0 no es primo ni es compuesto. El 0 es un número muy particular. No lo vamos a considerar, al igual que el 1. El 1 es un divisor de todos los números. ¿Okay? Entonces, vamos con el 2. ¿Entre qué números puedo dividir al 2? Yo puedo dividir al 2 solamente entre 2, porque 2 entre 2 me da 1. Y lo puedo dividir entre 1, porque 2 entre 1 me da 2. Pero no existe otro número que cuando yo divida al 2 me dé un número entero. Entonces el 2 es primo. El 3, ¿qué pasa con el 3? Al 3 lo podemos dividir entre 1, porque 3 entre 1 me da 3. Y lo puedo dividir entre 3, porque 3 entre 3 me da 1. Pero por ejemplo, si yo divido 3 entre 2, me va a dar 1,5. Me va a sobrar, no es un número exacto. Entonces el 3 es primo. ¿Qué pasa con el 4? El 4 lo podemos dividir 4 entre 4, que me da 1. Y 4 entre 1, 4 entre 1, que me da 4. Pero además, yo podría dividir el 4 entre 2, porque 4 entre 2 me da 2. Por eso el 4 es compuesto. Entonces un número es primo si solo tiene dos divisores, el mismo número y el 1. Es compuesto si se puede ir entre 1, entre él mismo y otro valor, si tiene más de dos divisores. Veamos el 5, por ejemplo. El 5 yo lo puedo dividir entre 1, porque 5 entre 1 me da 5. Y lo puedo dividir entre 5, porque 5 entre 5 me da 1, nada más. ¿Qué pasa con el 6? El 6 yo lo puedo dividir entre 1, porque 6 entre 1 me da 6. Lo puedo dividir entre 2, porque 6 entre 2 me da 3. Lo puedo dividir entre 3, porque 6 entre 3 me da 2. Y lo puedo dividir entre 6, porque 6 entre 6 me da 1. Entonces el 6 es un valor o un número compuesto. El 7 es primo, porque solo se puede hacer 7 entre 7, 7 entre 1. Pero el 8 no, el 8 es compuesto. Se puede ir entre 1, se puede ir entre 2, se puede dividir entre 4 y se puede ir entre 8. El 9 es compuesto. Se puede dividir entre 1, entre 3 y entre 9. El 10 es compuesto. Se puede dividir entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10.
El 11 es primo, se puede dividir entre 1 y entre 11. El 12, por ejemplo, se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Entonces, números primos: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, etcétera, etcétera, etcétera. Los compuestos: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Detalles: podemos decir que el número 2 es el único número primo que es par. Todos los demás números primos son impares, excepto el 2, pero no todos los impares son primos. Vean que el 9 es un número impar, pero es compuesto. El 15 es un número que es impar, pero también es compuesto. Lo puedo dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15. Pero sí podemos decir que todos los números primos son impares excepto el 2, o que el 2 es el único número primo que es par. Ahora, vamos a ponerle atención a estos números primos: al 3, al 5, al 2 y al 7. Al 11 no le vamos a dar tanta importancia, aunque sí es importante, pero no en nuestro caso. Entonces, estos son el concepto de un número primo. Es un número que se puede dividir entre 1 y el mismo, y un número compuesto es aquel número que se puede dividir entre 1, el mismo y otros números. Ahora, vamos a ver algo que se llama los criterios de divisibilidad. O sea, los criterios que debemos tomar en cuenta para poder dividir un número entre otro. Criterios de divisibilidad. Entonces, vamos a empezar con el más bajito. Para dividir entre 2. Para dividir entre 2. Bueno, para poder dividir un número entre 2, el número debe terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. O sea, debe terminar en un número par. Entonces, para que usted pueda dividir un número entre 2, debe terminar en esas cifras. Ejemplo, no sé, 10, 52, 114, 1256, 12428. No importa cuántos dígitos tenga, si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, se puede dividir entre 2. ¿Ok? Entonces ese es el criterio o el concepto que vamos a utilizar para poder dividir un número entre 2. Vamos a ver el criterio para dividir un número entre 3. Para dividir entre 3. Bueno, para saber si un número se puede dividir entre 3, hay que sumar los dígitos. Y el resultado debe ser múltiplo de 3. O sea, el resultado debe aparecer en la tabla del 3, básicamente. Yo sé que no vimos en estos videos ni presencialmente qué es un múltiplo y qué es un divisor, pero bueno, vamos a ir sobre la marcha asumiéndolo. Entonces, para saber si un número se puede dividir entre 3, hay que sumar los dígitos del número y el resultado de esa suma debe ser múltiplo de 3. Veamos un par de ejemplos. El 159. 159.
vamos a dividir o vamos a sumar los dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? El 1, el 5 y el 9. Entonces vamos a sumar 1 más 5 más 9. 1 más 5 son 6 y 6 más 9 son 15. Y el 15 es un valor que sí aparece en la tabla de 3. Entonces el 159 es divisible entre 3. Otro ejemplo, por ejemplo, no sé, 2817. Son números grandes. Obviamente en el examen aparecen números más pequeños, pero bueno, el concepto va a ser el mismo. Vamos a sumar los dígitos. 2 más 8 más 1 más 7. Y eso me da 2 más 8, 10. 10 más 1, 11. Y 11 más 7, 18. Y el 18 efectivamente aparece en la tabla del 3, porque 3 por 6 me da 18. Un número más pequeño. Qué sé yo, 63. Bueno, entonces sumamos el 6 más el 3 y eso me da 9. Y el 9 aparece en la tabla del 3, 3 por 3 son 9. Uno más, por ejemplo el 17. Bueno, sumamos el 1 y el 7. 1 más 7 me da 8. Y el 8 no aparece en la tabla del 3. Entonces el 17 no es divisible entre 3. Ese será el concepto. Vamos ahora para ver cuál es el criterio para saber si puedo dividir entre 5. Entonces, para dividir entre 5, esa es la más sencilla. Porque para que un número se pueda dividir entre 5, el número debe terminar en 0 o en 5. Por eso es la más sencilla. Debe terminar en 0 o en 5. Ejemplos. 10, 25, 100, 2525, 3800. Siempre que el número termine en 0 o en 5, será divisible entre 5. Y voy a terminar con el criterio para dividir entre 7. En el examen no ha de ser tan importante, pero sí es importante para nosotros conocer el proceso. No lo voy a escribir porque es un proceso un poquito más largo, entonces nada más voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver si el 112 se puede dividir entre 7. Posiblemente usted me diga, profe, ¿se puede dividir entre 2? Efectivamente, se puede dividir entre 2 porque terminan 2. Pero, ¿cómo se divide entre 7? ¿Cómo saber si se divide entre 7? Vamos a tomar el último dígito, el 2. ¿Ok? Y vamos a multiplicar ese número por 2. Eso me da 4. ¿Okay? Entonces, vamos a restar el número original sin el último dígito. En este caso sería el 11. Vamos a restar el número original sin el último dígito, que era 112. Si le quité el 2 me quedó 11. Y el resultado de la multiplicación por 2. Y 11 menos 4 me da 7. Si el resultado aparece en la tabla del 7 es porque el número es divisible por 7. Entonces 11 menos 4 me da 7 y 7 aparece en la tabla del 7. Un ejemplo más. 133, por ejemplo. Entonces 112 ya vimos que sí. 133. ¿Será divisible entre 7? Vamos a ver. Vamos a tomar el último dígito, que es el 3, y vamos a multiplicarlo por 2. Eso me da 6. Siempre lo multiplico por 2.
Ahora, resto el número original sin el último dígito. 133 sin el último dígito quedaría 13. Y le voy a restar el resultado de la multiplicación por 2, que fue 6. 13 menos 6 me da 7. Y el 7 aparece en la tabla del 7. Entonces, sí es divisible entre 7. Un ejemplo más. 256. ¿Okay? Tomamos el último número, que es el 6, y lo multiplicamos por 2. Eso me da 12. Entonces vamos a restar el número original sin el último dígito, o sea 25, menos el resultado de la multiplicación, que en este caso fue 12. 25 menos 12 me da 13, y resulta ser que el 13 no aparece en la tabla del 7. Por consiguiente, este número no es divisible entre 7. Adjuntaré una práctica sobre estos ejercicios. Que tengan un bonito día y nos vemos hoy a las 6, si Dios lo permite, en una sesión de Meet a todos los que puedan. Que pasen buen día.